Tiene en la próxima página el tema que vamos a dar, se llama la gloria de los primogénitos, ¿sí? Tiene mucho que ver un tema con el otro, pero es bueno que nosotros la palabra la sepamos de todas las maneras, ¿sí? Sabe que hay muchos símbolos en la palabra, hay muchas figuras, ¿sí? Y primicia, o la iglesia primicia, también es la iglesia primogénito, ¿sí? Primicia es primero, es primogénito, entonces tiene que ver mucho un tema con lo otro, pero nosotros como líderes, ¿cuántos líderes hay aquí? ¿Sí? Como líderes del ministerio que nos ha dado el Señor, tenemos que conocer la palabra y verla de diferentes maneras. La iglesia primogénito es la iglesia primicia, ¿sí? Entonces quiero mostrarles lo hermoso que tiene Dios preparado para nosotros, ¿sí? Entonces comienza ahí el tema, ¿por qué primogénitos? ¿Sí? ¿Por qué primogénitos? Es un título que Dios lo ha mostrado, que Dios lo da en la palabra para mostrarnos que somos los primeros. Entonces, si usted encuentra en el Antiguo Testamento, primogénito era un lugar de honra. El primogénito era el heredero al trono. Un primogénito era el que primero recibía la herencia. Un primogénito era el que tenía la porción doble. ¿Sí? Y yo veo, le puse ahí diccionario, ¿sí? Usted ve el diccionario, habla de la primogenitura y dice así: la primogenitura ha tenido importancia histórica en cuestiones como herencia, los privilegios, las obligaciones, etc. Si bien en la actualidad dicha importancia ha ido decreciendo para igualar a los hijos en derechos hereditarios y en responsabilidades, sin importar ni sexo ni edad. Amén. Entonces, para nosotros es más difícil entender primogenitura porque dice que se ha ido decreciendo, ¿sí? Lo que era antes un primogénito, ¿sí? En derecho, en honra, en privilegios, obligaciones, hoy nos cuesta más entenderlo porque se ha ido desapareciendo. Y yo creo que de alguna manera en el mundo espiritual, en la iglesia, como que también se ha ido desapareciendo en ver quiénes son los primogénitos y quiénes son los hijos. ¿Sí o no? Es como que en la iglesia queremos que somos todos iguales. Entonces no hay honra donde tiene que haber honra, ¿sí? Pero a Dios no lo engañamos. Dios desde el cielo sabe quiénes son los primogénitos, ¿sí? Dios allá arriba sabe quiénes son los primicias, quiénes realmente para Dios son los primeros y quiénes no, ¿sí? Podemos estar 20 en una misma sala, pero no somos todos iguales. Entonces al Señor no lo engañamos. Entonces los primogénitos son los escogidos de Dios. Entonces, ¿sabe que Dios nos quiere dar gloria? Diga, gloria. Gloria. Dios nos quiere dar gloria. Vamos a leer 1 de Pedro 5:1. Dice así el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Sí? Diga conmigo, participante de la gloria. Participante de la gloria. ¿Sí? Que será revelada. Será revelada. ¿Sí? Ustedes saben que revelación es quitar el velo. ¿Sí? Revelación es quitar la cubierta para que podamos ver. Dice el apóstol Pablo que iba a ser revelada. Y yo le declaro que este es el tiempo que esa gloria se revela. ¿Sí? Para que usted vea la gloria de los primogénitos. ¿Usted quiere que se le revele la gloria de los primogénitos? Amén. Amén. Queremos que se revele en esta tarde cuál es esa gloria que Dios tiene preparada. Amén. La palabra gloria significa, ahí lo tienen en el diccionario, la palabra gloria significa doxa, ¿sí? Significa gloria, grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza y resplandor. Amén. Eso es lo que Dios nos quiere dar. A ver si los niños los podemos callar, por favor. Dios nos quiere dar honra. Dios nos quiere dar grandeza. Sí, quizá usted pensaba que el evangelio es para que nosotros vivamos sufriendo, para que nosotros vivamos endeudados. Es como que Dios quiere que suframos.
Sí, hay un tipo de evangelio que no se ha revelado bien, donde piensa que el cristiano tiene, mientras más pobre, es más santo, ¿sí? Hay una percepción de la iglesia que es así. Mientras más pobre, más santo. Si yo estoy bendecido, es que estoy haciendo pacto con el diablo, ¿sí? Pero Dios no nos ha llamado a nosotros para que andemos o derrotados, o miserables, o pobres. Dios nos quiere dar honra. Diga conmigo, honra. Dios nos quiere dar grandeza. Dios nos quiere dar magnificencia. Dios nos quiere establecer las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos primogénitos. O usted parece que prefiere más ser pobre. Dios nos quiere poner en un lugar de honra. Dios quiere a usted honrarlo. Cuando usted entiende esto, entiende por qué Dios a veces trabaja tanto y pule su vida. Porque Dios lo quiere poner en un lugar de honra. Ahora, para eso Dios tiene que hacer un proceso. Sí, esa es la parte de la palabra que no gusta tanto. Proceso. Diga conmigo, proceso. Pastor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y yo digo, es un proceso. ¿Sí? Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hay un proceso. Proceso de gloria, lo hemos llamado. ¿Sí? Ya que es el tema, la gloria de los primogénitos. Tenemos que ser entendidos para esto. Si somos entendidos, vamos a caminar mejor. Amén. Romanos 8:29. Dios al pueblo, usted sabe, lo sacó de la tierra, pero no lo sacó para que se muriera en el desierto. ¿O sí? No. Dios lo sacó para llevarlo a una tierra prometida. Sin embargo, la historia que vemos no parece lo que Dios realmente quería hacer. Dice que en el desierto perecieron. Sin embargo, la voluntad de Dios era llevarlos a que tuvieran honra, ¿o no? A que tuvieran gloria. Por eso aquí es cuestión de que hay gente que se va a quedar en el camino. ¿O no? Sí, tenemos que aceptar que hay gente que se va a quedar, hay gente que no va a entrar. O decimos, no, que sea lo que la voluntad de Dios quiera. Así también se quedaron algunos en el desierto esperando. Tiene que haber un carácter en los primogénitos en querer llegar a esa tierra. Porque si no tengo carácter de querer ir pasar a la tierra prometida, seguro que me quedo en el desierto. De hecho, mucha gente se queda en el desierto. Mucha gente no paga el precio. Les gusta lamentablemente ese desierto. Entonces, la tierra prometida o la gloria que Dios tiene preparada, usted se tiene que entender que no es para todo. Aquí no es que les voy a mostrar que hay pasos que Dios nos ha predestinado, pero hay pasos que nosotros vamos a tener que entender y vamos a tener que darlos. ¿No está contento en esta tarde? Amén. Romanos 8:29. Vamos a ver ese proceso. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Nos predestinó dice, para que fuesen hechos conforme a quién nos quiere llevar el Señor. A la imagen de su Hijo. ¿Sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acuérdese, la estatura de Jesucristo, la estatura del primogénito, es la que Dios nos quiere llevar. Mire, que esto es importante. Verso 30. Aquí está el proceso de Dios. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Ahí están los 4 pasos que quiero hablarle. De cómo Dios lleva de ser un predestinado a la gloria. ¿Sí? A ser glorificados. Amén. Vamos a ver. La primera palabra que tenemos ahí, lo primero que Dios ha hecho en nuestra vida es haber sido predestinado. Ahí está la palabra prorizo. ¿Sí? Significa limitar de antemano, predeterminar o determinar antes. ¿Sí? Predestinar
niñez. Esto está muy claro para entenderlo, que Dios antes de la fundación del mundo, antes que hiciera el universo y todo, ya Dios dice que nos había predeterminado, que Dios ya lo había determinado antes. Amén. ¿Sí? ¿Usted es un determinado antes? Amén. Gloria al Señor. No se ponga serio en esta tarde. Dios nos ha determinado antes. ¿Sí? Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Es lo mismo que estar predestinado. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora todos aquellos que han sido predestinados van a llevar un proceso. ¿Sí? Dice la palabra que primero han sido predestinados. A los que predestinó, ¿qué hizo después? Los llamó, a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestro espíritu hemos sido escogidos, predeterminados antes de que el mundo fuera, pero cuando hemos venido al mundo, en un momento kairos de Dios, en un momento exacto de Dios, Dios nos llamó. ¿A cuántos los ha llamado el Señor? ¿Sí? En algún momento Dios nos llama, ¿sí? Pero siempre Dios va a usar a alguien para llamarnos, ¿o no? ¿O usted le llamó a voz audible? Posible, ¿no? El apóstol Pablo se le apareció Cristo, es posible, contado, pero Dios ha usado a alguien para llamarnos, ¿sí? Ha usado principalmente a la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. Como hoy no está Cristo, pero está el cuerpo de Cristo, Dios lo usó para llamarnos en un momento dado. Entonces, dice Lucas 6:13. Ya nos vamos a meter fuerte. Vamos ahí, entonces. Dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Entonces, a esos apóstoles predestinados por Dios, ¿sí? Dios usa al Hijo, a Jesús, ¿para qué? Para llamarlos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El llamado. Pero la segunda palabra que se usa ahí como los llamó apóstoles, esa palabra que parece que es la misma, llamó a los 12 y después los llamó apóstoles, es la palabra constituir. ¿Sí? Los constituyó. Dice, los llamó, dice, y a los cuales después llamó apóstoles. O sea que les asignó o les dio un nombre. Eso es un proceso. ¿Sí? Jesús lo que hizo en la vida de los apóstoles fue un proceso. Primero los llamó y luego los constituyó apóstoles. ¿Sí? Ahí estamos viendo el proceso de parte de Dios. Ahora es posible que un cristiano se pueda quedar solamente con el llamado. Hasta el llamado hace la obra de Dios. Pero del llamado al glorificado tenemos que hacer la obra nosotros. Ahora se la voy a mostrar cómo. ¿Sí? Dice la Biblia, ahí tiene el versículo, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hay muchos cristianos que son llamados. ¿Sí? Hay muchos cristianos que han conocido al Evangelio. De hecho, ha venido un tiempo evangelista donde muchos fueron llamados. ¿Sí? Mi madre, por ejemplo, fue el tiempo donde Dios estaba usando mucho a un evangelista, Anacondia. ¿Sí? Y Dios usó a él y llamó a mucha gente a través de la vida de ese evangelista. Pero Dios tiene que seguir haciendo la obra en la vida de los hombres. ¿Sí? Entonces mucha gente conoció a Dios, se quedó con el llamado y no pudo avanzar más. La iglesia no estuvo preparado para constituirlos. La iglesia no estuvo preparado para justificarlos y para glorificarlos. ¿Sí? Entonces mucha gente se queda con el llamado. Conoció a Dios, pero sigue su vida. Piensa que ya está todo listo cuando recién comienza la obra de Dios en la vida de uno. ¿Sí? Dios quiere glorificarnos. ¿Sí? Dios quiere sacarnos de toda ese evangelio derrotado que tenemos tantos cristianos. ¿Sí? Nos quiere llevar
a la gloria. ¿Sí? Dios quiere usarlo a usted también para llevar a muchos a la gloria. ¿Lo cree? Ahí usted lo tiene. La segunda palabra que Jesús usa de llamar significa asignar, constituir. Juan capítulo 10, verso 21. Perdón, Juan 20, 21. Quiero que usted vea el trabajo que hace Jesús, que es el trabajo que tenemos que hacer la iglesia. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo pues os asigno, dice el versículo siguiente, no, perdón, Lucas 22, 29. Esa capacidad que tenía Jesús, que le había dado del Padre, así como el Padre me envió, así como el Padre me ha dado esa autoridad y esa capacidad para asignar, así yo los envío a ustedes, le está diciendo el Señor. Aquí dice, yo pues os asigno, ¿sí? Dijimos que el Señor lo había asignado a apóstoles. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que la obra que hizo Jesús se la asignó a los apóstoles para que hicieran ¿cuál? La misma obra, ¿sí? La autoridad que tiene la iglesia. ¿Sí? Por eso Dios en este tiempo les está restaurando esa autoridad en la iglesia. Aleluya. Jesús hizo la obra completa en sus discípulos, ¿sí? Los llamó, los justificó y los glorificó. ¿Sí? Los glorificó porque los puso en la altura que ellos necesitaban estar. ¿Sí? Nosotros la gente tenemos que lograr que sean glorificados, estar en la altura que tienen que estar. Ahora lo van a entender más. Jesús le dio la autoridad para hacer la misma obra que él estaba haciendo. ¿Sí? Por eso dice Efesios 4:11, este versículo que conocemos tanto. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. La obra dice que Él mismo los constituyó. ¿Sí? Entonces vamos a ver el paso número 3. Vamos a ver el paso número 3. Yo creo que está concentrado en esta tarde, ¿verdad? Entonces, después de que Dios nos llama, el tercer paso que tiene que hacer el Señor es justificarnos. ¿Sí? Justificarnos. Vamos a ver qué es lo que es eso, justificar. Ahí tiene la palabra del diccionario de griego, dikaio. Significa rendir. ¿Sí? Significa rendir, mostrar o considerar a alguien justo o inocente. ¿Sí? Eso es justificar. ¿Sí? Dios nos tiene que justificar. Usted quizá me dirá rápidamente, bueno, a mí me justificó el Señor. ¿Sí? A mí me justificó. Vamos a ver ese pasaje que se nos viene a la mente. Romanos, usted no lo tiene en el libro, pero póngalo, Romanos 3:22. Diga, Dios me tiene que justificar. Amén. Dios me tiene que justificar para poder ser glorificado, ¿sí? Para poder disfrutar realmente de todo lo que Dios tiene que hacer. Dios me tiene que justificar. Dice la justicia de Dios. ¿Estamos aquí? La justicia de Dios. Dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿sí? Dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio, ¿por medio de qué? Fíjese, nos justifica por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, ¿sí? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Alabado sea Dios. Fíjese, la justificación es gratuita. ¿Es por medio de qué? Es por medio de la fe. Ahora nosotros, para decir que hemos recibido la justificación del Señor, tiene que haber una obra en nosotros. ¿Cómo usted me muestra que tiene fe? A través de sus obras. ¿Sí? Dice para poder manifestar su justicia. Aleluya. A mí no me basta solo con saber que Dios me ha justificado, sino que yo tengo que tener esa fe, porque yo soy justificado mediante esa fe que me lleva, dice, a manifestar la justicia. Si yo no manifiesto la justicia, yo no he recibido esa fe, yo no he sido justificado. Entonces, los ministerios puestos por Dios, como hizo el Señor, tuvo que hacer que los apóstoles manifestaran esa justicia. ¿Sí? Porque la fe no es una fe ciega. Sí, yo tengo fe. A ver, muéstrame. Muéstrame por tus obras tu fe. Muéstrame que tú has sido justificado. Muéstrame por tus obras la fe. ¿Sí? Porque dice que ahí ha sido gratuito, pero ha sido mediante la fe. ¿Me está entendiendo? Mediante la sangre. La sangre tiene un precio, la sangre de Cristo. Y si nosotros recibimos la sangre de Cristo, trajimos la palabra el domingo, tenemos que manifestar la vida de Cristo. La sangre es la vida. En la sangre está la vida. Y nosotros tiene que haber una manifestación de la vida de Cristo. ¿Por qué entonces nos vendieron un evangelio muy light? En el evangelio, sí, tú estás justificado por la fe, ya está todo por la fe hecho. Pero ¿dónde está? ¿Y la fe qué fundamento tiene? ¿Cómo manifiesto yo la fe? ¿Sí? Entonces tenemos que ser justificados todavía. Tenemos que pasar a juicio. Tenemos que pasar al otro lado del Jordán. El Jordán significa juicio también. ¿Sí? Tenemos que ir a juicio. Todavía. ¿No me cree todavía, no? Primera de Pedro 4:17. Este es el punto que más le cuesta al cristiano. Dice, porque es necesario, no, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ah, o sea que sí, no me voy a lavar las manos, o sea que tiene que haber un juicio, ¿no? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Por eso al cristiano le cuesta mucho llegar a la glorificación, porque tiene que pasar por este proceso que es de juicio. Es el proceso donde Dios nos enfrenta cara a cara. ¿Sí? Es el proceso donde Dios nos confronta con la palabra, donde Dios nos confronta con lo que decimos, con lo que hacemos. Y para esto Dios, ¿a quién va a usar? Dios va a usar a los ministerios. Dios va a usar al enviado de Dios. Ya está más serio. Al gozo se le fue a los zapatos. Miren, los creyentes quieren zafar todo de este proceso. Han sido predestinados, han sido llamados y hasta ahí todo está excelente, maravilloso. Dios me ama. Pero cuando tenemos que pasar por el juicio de Dios, ahí es donde el creyente o el cristiano quiere escapar. Pero para llegar a la tierra prometida tenemos que pasar por el Jordán. Tenemos que pasar por el juicio de Dios. Tenemos que pasar para que Dios nos glorifique. Sí, Cristo nos dijo, el que quiera estar conmigo va a tener que llevar su cruz. ¿Sí? El que quiera estar conmigo, ¿sí? Si sufrimos con Cristo, vamos a reinar con Él. Entonces yo lo que le quiero mostrar, yo no sé el trato que Dios tiene para su vida, pero es importante que podamos entender que para donde Dios nos quiere llevar, tenemos que
entrar en juicio con Dios. Sí, tenemos que ser juzgados por la palabra. Y para eso Dios va a usar hombres. ¿Cómo va a trabajar Dios en mi vida? Sí, porque es fácil decir, sí, Dios me está tratando, pero nadie conoce mi vida, nadie conoce mis pasos. ¿Sí? Pero cuando Dios usa ministerio, no voy a decir hombres, Dios usa ministros, Él mismo los constituyó. ¿Sí? ¿Para qué? Para perfeccionar. ¿Para llevarnos a dónde? A la estatura. ¿Que la estatura quién es? El primogénito. Entonces, ¿podemos pasar a llegar a ser primogénitos sin pasar por los ministerios que Dios ha puesto? No podemos. ¿Lo puedo alcanzar haciendo en mi casa solamente leyendo la Biblia? No, porque si no, ¿para qué el Señor constituyó los ministerios? ¿Cómo Dios me va a perfeccionar? A través de los ministerios. Pero tengo que dejar que mi vida sea perfeccionada. Sí, tengo que dejar que mi vida vaya a juicio. Se les fue el gozo a los zapatos. Primera de Pedro 5:6 dice allí, lo usamos mucho, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo. ¿Sí? Hemos dicho gloria a esa grandeza, exaltarse. Dios nos quiere exaltar, pero antes vamos a tener que pasar por la humillación. ¿Pero la humillación de quién? La humillación de la mano de Dios, que son los 5 ministerios puestos por Dios. Bajo la mano de Dios, bajo los 5 ministerios. Eso es humillarme delante de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Humillarse, me va a tocar humillarme, dice. Voluntariamente, lo decía la pastora. Porque esto es voluntario para todos. Yo no le puedo poner el pie encima a nadie. Porque si no ya transformaríamos esto en una secta, en otra cosa. Pero nosotros no estamos puestos por Dios para pisar a nadie. Nosotros estamos puestos para Dios para comunicarle la obra de Dios. Si usted se quiere humillar bajo los ministerios que Dios nos ha puesto y nos ha asignado, no me ha asignado solo, me han asignado, me han constituido. Entonces, quiere ser exaltado, quiere ser glorificado, tiene que pasar por el proceso. Proceso que mucha gente se quiere saltar. ¿Sí? Mucha gente quiere seguir camino, quiere seguir caminando y usted se da cuenta que está caminando en el desierto, pero no puede hacer nada, solamente le puede enseñar la palabra. ¿Sí? Mira, la palabra funciona así. El gobierno de Dios funciona así. Dios puso los 5 ministerios para perfeccionarte. Si tú te humillas, ¿sí? Humillarse no quiere decir que usted se va a tirar aquí al suelo. Humillarse significa que usted se va a dejar perfeccionar, se va a dejar llevar a la estatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es voluntario. Usted voluntariamente se va a dejar perfeccionar. Amén. ¿Hasta cuándo me voy a rendir? Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Esa medida que Dios no quiere llevar es la de los primogénitos, ¿sí? Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos, dijimos. Pero si yo no me dejo moldear, ¿yo puedo llegar a esa estatura? No, porque es una medida de fe. Entonces yo puedo tener fe para creer en Dios, pero fe para creer en los ministerios y para yo dejarme moldeado, hasta ahí yo no llego. Entonces no puede llegar a la estatura del varón perfecto. No puede llegar a ser un primogénito. Primogénitos van a ser entonces aquellos que se dejan moldear. Moldear. ¿Hasta cuándo me tengo que humillar o rendir? Sí, dijimos que justificar es rendir. ¿Sí? Entonces Dios va a usar hombres, Dios va a usar los ministerios para yo rendirme. Lo hizo con Jesús.
Sí, el Padre lo hizo con Cristo y lo va a seguir haciendo. Lo hizo conmigo y también lo va a hacer con usted. Hay que entrar por la puerta. ¿Sí? Hay que entrar por la puerta y por los hombres que Dios pone. La iglesia, cuando entienda esto, se termina la división. Hoy estábamos hablando entre los pastores y decía un pastor, la división. Sí, unos hermanos me hicieron división en la iglesia. Qué malos que son los hermanos, ¿sí? Porque es verdad. La división es como el cáncer. Trajimos una predicación nosotros. Porque la división se genera en una célula cuando empieza a trabajar aparte. ¿Sí? Cuando una célula empieza a trabajar aparte, se forma un cáncer o un tumor. ¿Sí? Y eso trae el cáncer. Ahora, si en mi vida o en el cuerpo que es Cristo, hay células que están funcionando a veces aparte, es porque hay algo, es porque el cuerpo no se está nutriendo como tiene que nutrirse. O no, a usted le dicen, coma tomate porque es bueno para el cáncer de próstata. Coma semillas de chía porque son buenos para el cáncer, ¿no? O tome no sé cuántas cosas hay, ¿no? Aloe vera y todas las cosas para prevenir cáncer. Asado. Pero si el cuerpo está generando células divisorias, es porque la nutrición no está siendo correcta. Entonces ya el problema no es que hay hermanitos que son células divisorias. Es que como cuerpo no estamos alimentándonos correctamente, como iglesia. ¿Puede ser o no? Entonces por eso Dios nos manda su palabra, que es medicina. Por eso Dios nos está mandando revelación en este tiempo, para que se termine de haber esas divisiones. ¿Por qué han habido esas divisiones dentro del cuerpo? Porque no había el orden o el reconocimiento que tenía que haber. ¿Sí? No está el gobierno de Dios como tiene que estar el gobierno de Dios. Por eso la iglesia termina produciendo esas células divisorias. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente se someta a mí. ¿Sí? Yo quiero que los hombres me reciban. Yo quiero que los hombres se humillen como yo, como siervo de Dios. Pero yo no me humillo contra nadie. Yo no soy perfeccionado. A mí nadie me justifica. ¿Me está entendiendo? Ellos son los malos que están causando división. Pero yo puedo ser que estoy causando división y no me doy cuenta. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo me debo humillar? ¿Hasta alcanzar la estatura? Eso, humillar, hemos dicho que no es tirarse, sino es rendirse. ¿Sí? Yo cuando tengo una cobertura, yo cuando tengo una paternidad, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es rendirme. Yo cuando escucho a mi cobertura, yo la escucho desde un nivel, yo sé desde el nivel que la tengo que escuchar. ¿Sí? Yo la escucho desde el nivel del niño, desde el nivel aprender, desde el nivel sentarse a la mesa para aprender. Amén. No voy a ver qué me dice, a ver si esto me gusta, esto lo tomo, esto no lo tomo. No, voy en la posición de discípulo. ¿Sí? Eso es la posición de humillarse, la posición de discípulo. Eso es de aprender. Discípulo es un aprendiz. Pero si yo no tengo esa condición en mi vida, yo no puedo mañana cosechar lo mismo. Entonces sepa que Dios siempre va a usar un hombre para justificarte, para que tú vayas a juicio con la palabra de Dios, para poder pasar al cuarto paso, que es la glorificación. Lo tiene ahí, para poder ser una persona de honra. Mire, hay personas que están destrozadas, ¿sí? Están en las últimas penas. Pero hay un dicho que es muy
al final se cumple. Dice, lo último en perder es el orgullo del hombre. Hay cristianos que están derrotados, que no saben ni para dónde caminar, pero no pasan por la justificación. Aleluya. Nada más quieren un parchecito rápido. Pastor, hágame una oración. Hágame una oración. Ese es el momento de justificación para ellos. Hágame una oración. Pero eso no es reconocimiento. Dios no busca que tengamos un reconocimiento para una oración, una conveniencia. ¿Sí? No sé si entiende. Amén. O me explico mal. Para poder llegar al cuarto paso, la glorificación. Aleluya. Donde quiero que todos puedan llegar. Pero cuando hay gente que no se deja glorificar, no se deja justificar, no podemos llevarla a esa etapa. ¿Sí me está entendiendo? Por eso hemos dicho que estos estudios no son solamente teología para que aprendan, sino que aprendemos y a la vez estamos recibiendo. Sí, esto no es, vamos a hacer un curso y usted ya es pastor. Si no lo aplica en su vida, no lo va a poder aplicar en otros. Glorificación. Dice el título que yo le puse, la iglesia será será juzgada por los primogénitos, ¿sí? Y recibirán honra. Dios mismo lo hace todo. Aquellos que han sido primogénitos, Dios los va a poner en el lugar de honra. Miren lo que dice Mateo 19, 28. Si hay un punto que no le queda claro, hágame así con la mano, por lo menos. Y yo lo sigo tomando, ¿sí? Yo sigo porque usted me dice amén y yo continúo. Mire lo que dice. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, sí, que habéis sido discípulos, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sí, dice, cuando el hombre se siente en el trono de gloria, sí, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sabemos que las 12 tribus son figuras de la iglesia, ¿o no? ¿Sí? Sabemos que la tribu de Israel, entonces Jesús dice que se sienta en la gloria, ¿sí? Jesús es glorificado y dice, yo voy a compartir esa gloria con ustedes. Vosotros también vais a sentarlos en tronos, ¿sí? Quiere decir que la gloria que Dios tiene para nosotros, ¿sí? va tomada de la mano con el gobierno de Dios. ¿Sí? La gloria que Dios tiene preparada para nosotros tiene que ver con el gobierno. Dios cuenta con nosotros para el gobierno. Por eso Dios nos está preparando en este tiempo para que gobernemos. ¿Sí? Tiene cara de que no gobernaron. Apocalipsis 24. Aleluya. En este tiempo, dele gloria a Dios y Dios lo está haciendo rendir, humillarse, porque viene un tiempo de glorificación. ¿Sí? Si usted se deja llevar a la estatura, dice Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Fíjese que habla en tiempos pasados, recibieron facultad de juzgar. O sea que este tiempo, este plazo que Dios nos está dando sobre la tierra, es donde Dios nos está dando esa facultad o esa capacidad para saber juzgar o gobernar. ¿Sí? Pero si no sabemos gobernar dentro de la iglesia, es posible que todavía no estemos recibiendo esa capacidad. ¿Sí? Entonces Dios está trayendo el gobierno dentro de la iglesia. Se está revelando a nuestras vidas el gobierno dentro de la iglesia. Amén, hermano. Y mientras a usted más les revele esto, el gobierno de Dios,
usted va a poder caminar bien. Usted se va a poder posicionar a donde tiene que estar, en qué parte del cuerpo tiene que estar. Amén. Pero todos tenemos que pasar por ese gobierno. Aleluya. Todos tenemos que pasar por el juicio. Ninguno de otros se pueden saltar este paso. Tarde o temprano, aquel que se quiera saltar el paso, tarde o temprano volverá. Sí, si no, cuando venga Cristo, ya no le quedará otra que arrodillarse y posicionarse a donde Dios lo ponga. Pero ahora Dios nos da este privilegio de poder hacerlo voluntariamente. Como decía la pastora, de poder tomar mi lugar y mi gobierno en Dios. Y de avanzar. Y de poder llevar a otros a la gloria. Sí, porque Jesús dijo, esta es la voluntad de mi Padre, que lleve a muchos hijos a la gloria. Y Dios nos ha dado este gobierno, nos ha asignado esta capacidad para nosotros llevarlo a usted a la gloria. A que usted sea justificado y que usted sea glorificado en vida. ¿Sí? ¿Usted cree que los apóstoles andaban con la cabeza gacha, siendo como Dios nos tiene abandonados? Ellos andaban como reyes sobre la tierra, porque sabían quiénes eran, como gobernadores. Sí, dice, no tenían miedo a la muerte. Dice Pedro, no, cabeza para arriba no, crucifícame cabeza para abajo, porque no soy digno de estar como el Señor crucificado. Y Pablo dice, si me quieren matar, mátenme, que me conviene estar muerto. Sí, porque caminaban como reyes, estaban glorificados. Sí, aunque después vino la muerte física. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, así como Dios nos va a llamar a través de un hombre, nos va a glorificar, nos va a justificar a través de un hombre y nos va a glorificar. Hebreos 5:5, vamos a leer. Por eso en este tiempo le estamos dando tanta importancia a los 5 ministerios y a la paternidad. Porque son el gobierno de Dios en la tierra. Ahí usted va a ver, le he puesto un padre, es el que glorifica. Dice Hebreos 5:5, así Cristo se glorificó. No, así tampoco. Ni Cristo, que era el Hijo de Dios, se glorificó. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Sí? ¿Quién lo glorificó? El Padre. El Padre glorifica al Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús lo que tenía era un testigo. ¿Sí? Un testigo que me glorifique. Un testigo que me diga, tú eres el Hijo. Tú eres hijo. ¿Sí? Es diferente a que me digan, a que yo diga, yo soy hijo, a que alguien diga de mí, Él es hijo. O como le dijo el Padre, Él es mi hijo, escuchadlo a Él. No es lo mismo que diga, yo soy el hijo, escuchadme. ¿Sí? A que alguien te asigne y te diga, Él es mi hijo, escucharle a Él. Aleluya. Bueno, quizá usted me diga, pero Él es Dios, el Hijo de Dios. Pero la misma autoridad que tenía Jesús se la entregó a sus apóstoles. Amén. 1 Corintios 4:17. Bueno. Ya vamos a terminar, unos minutos más. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. ¿Sí? De manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, ¿quién le dio el lugar a Timoteo? Su paternidad. El apóstol Pablo. Él es mi hijo. Escuchad a él, ¿sí? Porque él les va a enseñar como yo les enseño. Dando cuenta que Timoteo no se glorificó solo, sino que lo glorificó un padre. ¿Sí? ¿Qué glorificar? Ponerlo en el lugar de honra, ponerlo en el lugar que Dios le estaba dando. No sabe lo lindo que es que Dios te glorifique como tiene que ser. Hay gente que se glorifica antes de tiempo. Dios me ha dicho que soy pastor y aquí me pongo la obra. Toca tú la guitarra y aquí hacemos la obra. Y lo que estoy predicando no tiene fundamento. Yo quiero que la gente se someta, yo quiero que la gente me escuche y yo no lo estoy haciendo. Sí, se glorifican solo. Y la cosa es que me glorifique un padre. Me están mirando como chino.
como si estuviera hablando chino. Dice, el Hijo que hace la obra del Padre es glorificado. Lo dijo Jesús, Juan 17:4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Jesús le estaba pidiendo al Padre esa gloria, que sea glorificado. Pero antes dice, he acabado la obra que me diste. ¿Sí? Eso es lo que hace un hijo. Es acabar la obra que ha recibido. ¿Sí? Eso es la paternidad de Dios. Primera de Corintios 16:10. Y ya terminamos. Lo mismo que hace Jesús con el Padre, lo hace Timoteo con el apóstol Pablo. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Amén. Yo no sé si usted alcanza a entender lo que el Espíritu Santo quiere enseñar esta tarde. Pero lo que está Dios diciendo es que necesitamos un testigo. Necesitamos un Padre que hable bien de nosotros. Amén. Esto no es obra de hombre, sino es obra del Espíritu Santo. Aleluya. Que alguien pueda decir, Él está listo. Que un hombre de Dios pueda decir que Él está listo. Aleluya. Pero para eso usted tiene que no se quedarse solamente con el llamado. ¿Sí? No quedarse solamente con el llamado y desear ser justificado y glorificado. Para eso usted va a tener que dar un paso más de fe. ¿Sí? Antes solamente creía en Dios, ahora tiene que creer en el cuerpo de Cristo. Tiene que creer en la iglesia, tiene que creer en el hombre que Dios ha puesto. ¿Sí? Y si no cree en este hombre, hágalo en otro lado, pero hágalo. La cosa es que tengamos que llegar a juicio. Y es donde nos cuesta llegar. Es a donde la gente, al cristiano le cuesta. ¿Sí? Ponerse en un lugar, reconocer un hombre, si está puesto por Dios. ¿Sí? Y si no, hagámonos de otra religión. Si no vamos a creer a los preceptos bíblicos, a lo que Dios ha hecho para poder terminar, pues no creamos más. Pero Dios nos está soltando estos remas, nos está soltando la revelación hoy. ¿Sí? No podemos negarlo. Dios ha puesto los ministerios, ¿sí? El ministerio pastoral, que es el ministerio paterno en una casa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser perfeccionados. Dios nos trae a juicio a través de los ministerios, Dios nos confronta con la palabra y tenemos que esperar el tiempo. ¿Sí? Humillados bajo la poderosa mano hasta que sea el tiempo. Y eso me va a llevar a confiar, esperar. Bueno, las cosas que no nos gustan ninguno. Esperar, confiar, obedecer. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces, el Señor larga vida te dará. ¿Para qué? Para poder llegar a tener esa gloria que Dios tiene preparada a los primogénitos. ¿Sí? Porque hay un proceso. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. No nos quedemos sin pasar ese juicio, porque se nos puede pasar toda la vida escapándonos del juicio de Dios. Y es necesario, dice, que el juicio de Dios comience por la casa. Me llevó años entender el juicio de Dios. Años me costó madurar para entender el juicio de Dios. Pero cuando recibí el juicio de Dios, fui justificado. Y Dios me ha glorificado. Yo me siento glorificado. ¿Sí? Esté usted aquí o no esté usted aquí, yo me siento de parte de Dios glorificado. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie para irnos ya. Amén. Venga, pastora, por aquí.